Bienvenidas y bienvenidos. Hoy iniciamos una nueva serie de exploraciones. Nos vamos a meter de lleno en la mitología griega, pero en un aspecto muy particular, las personificaciones. Exacto. Vamos a ver cómo los griegos daban forma divina o espiritual a conceptos abstractos. Ya sabes, emociones, ideas, incluso calamidades. Y para empezar este viaje hemos elegido una figura, bastante sombría, la verdad. Limos, la personificación del hambre más extrema, de la inanición. Empezamos fuerte. Sí. Para entenderla mejor vamos a apoyarnos en textos clave, ¿no? Hesidio, Homero, Ovidio, Virgilio. Tenemos material. Desde luego. El objetivo es captar quién era Limos y sobre todo qué significaba para ellos. Pues vamos a ello. Venga. A ver, Limos, en griego limos, se la describe normalmente como un daimon, ¿no? Un espíritu, una especie de poder menor. Sí, un poder divino, digamos, en esa frontera a veces difusa entre lo divino y lo terrenal. Y personifica eso, el hambre, la necesidad más brutal. Y lo interesante es su oposición directa a otras figuras, ¿verdad? Claro. Es que es la antítesis total de Deméter, por ejemplo, la diosa de la cosecha, de la abundancia, y también de Pluto, el dios de la riqueza. Limos es, pues, eso, el vacío devorador frente a la plenitud. Y sobre su origen, que esto siempre es interesante en mitología, parece que hay distintas versiones. Hesíodo, en la Teogonía, la presenta como hija de Eris, la discordia. Efectivamente. Y eso la mete en una genealogía, muy oscura, nacida directamente del conflicto, del caos original. Una estirpe terrible. Aunque creo que Homero la relaciona de otra forma, ¿no? Algo menos común. Sí, hay alguna mención en la Ilíada que podría sugerir de forma muy tangencial una conexión con Zeus. Pero sinceramente, la filiación con Eris tiene muchísima más fuerza simbólica. Claro. Es que vincula el hambre directamente con la guerra, con el desorden, con la ruptura social que siempre acompaña a las hambrunas. El hambre como consecuencia de la discordia, tanto cósmica como humana. Tiene mucho sentido. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, más cruda. Ovidio, en las Metamorfosis, ahí Limos no es solo una idea, actúa. Exacto. Ahí es una ejecutora directa de castigos divinos. El caso más famoso, y la verdad es que es bastante espeluznante, es el de Erisictón. Cuéntanos un poco. Pues Erisictón ofende a Deméter, tala un bosque sagrado suyo. Y la diosa, en lugar de castigarlo ella misma, recurre a Limos. Ovidio lo describe de una forma muy vívida. Sí, dice que Limos vuela hasta Esticia, que Ovidio pinta como una tierra helada, estéril, desolada, el hogar perfecto para ella, ¿no? Claro, lógico. Y desde allí se mete dentro de Erisictón mientras duerme y le insufla su esencia. El resultado es un hambre sobrenatural imposible de saciar. ¡Qué horror! Come y come, devora toda su fortuna, vende todo, incluso a su propia hija, según algunas versiones, y al final, la imagen más brutal es que acaba devorándose a sí mismo. Es la aniquilación total por la necesidad. Es tremendo. Y luego está Virgilio. En la Eneida también le da un lugar muy específico. Sí, y muy significativo. La sitúan en el mismísimo vestíbulo del inframundo. Justo a la entrada. Exacto. Y fíjate con quién comparte espacio. Con Penia, la pobreza, con Nosos, las enfermedades, Geras, la vejez, Fobos, el miedo. Vaya compañía. Claro, poner a Limos ahí, en el umbral de la muerte, sugiere que para los romanos, que heredan esta visión, el hambre extrema era una de las grandes plagas de la existencia mortal, una sombra esperando al final. Entonces, si juntamos todo esto, hija de la discordia, ejecutora de castigos terribles, vive en lugares desolados, a las puertas del infierno, ¿qué era Limos realmente? No parece una diosa con culto, ¿verdad? Precisamente, no hay constancia de templos ni de rituales para Limos. Era, fundamentalmente, una abstracción muy poderosa a la que se le dio forma de entidad. O sea, su función era simbolizar. Exacto. Simbolizar el terror absoluto a la escasez, a la privación que te quita la humanidad. Personificarla de esa manera tan activa y casi malévola quizá, era una forma de externalizar la catástrofe. Como darle una causa externa, ¿no? Podría ser. Ver la hambruna no solo como un fallo de la cosecha o un problema social, sino como un ataque directo de una fuerza oscura.
una forma de lidiar con algo tan terrible. Así que Limos se nos revela como este espíritu oscuro, silencioso pero aniquilador, la encarnación del vacío que deja la necesidad extrema. Es una figura muy potente, sí. Una figura sombría para empezar, desde luego, pero creo que esencial para entender cómo los antiguos conceptualizaban estas fuerzas abstractas que les rodeaban. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? El simple hecho de dar forma divina o casi divina a algo tan visceral y terrible como la inanición dice mucho de cómo una cultura afronta las durezas de la vida. Una forma de contenerlo, quizá. Quizá una forma de nombrarlo, de reconocer su poder devastador y de algún modo intentar encajarlo en su visión del mundo, darle un lugar, aunque fuera en las sombras más profundas. Muy interesante. Bueno, pues una figura oscura para inaugurar la serie, pero fundamental, como decíamos. Desde luego. Nuestra exploración de estas entidades abstractas convertidas en divinidades no ha hecho más que empezar. En la próxima entrega nos encontraremos con otra figura que ya hemos mencionado, compañera de Limos en ese vestíbulo de Virgilio. Heras, la personificación de la vejez. Otra figura clave del ciclo vital, muy interesante también. Ahí lo dejamos por hoy. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parada explorando las personificaciones del mundo griego. Si antes vimos a Limos, el hambre descarnada, hoy nos toca una figura que, bueno, nos afecta a todos. Heras, el espíritu de la vejez. Efectivamente, Heras, giras en griego, no era simplemente la vejez como tal. Los antiguos lo veían más bien como el compañero inevitable, el preludio de Tánatos, de la muerte no violenta. La muerte tranquila. Eso es. Su equivalente romano sería Senectus. Es una figura que nos pone frente al espejo del tiempo. Vamos. Me pregunto, ¿cómo una cultura como la griega, tan llena de vida, representaba algo así y tan inevitable? ¿Cómo era Heras para ellos? Pues al principio, la imagen era, digamos, bastante cruda. Un anciano muy, muy disminuido, ¿sabes? Encogido, arrugado. Casi la imagen que nos viene a la cabeza, ¿no? La decrepitud. Exacto. Pero lo interesante es cómo esa imagen evoluciona con el tiempo. No se queda ahí. Ah, sí. Cambia mucho. Porque cuesta pensar en una visión, digamos, más elaborada de la vejez, personificada. Pues sí, y de una forma bastante sorprendente, la verdad. Más tarde, Heras empieza a representarse como una figura femenina. Una mujer, Maya. Sí, una mujer triste, eso sí, apoyada en un báculo, pero ojo, con una copa en la mano. Y lo más llamativo, se la representa mirando un pozo, y en el fondo se ve un reloj de arena. Una mujer con una copa y un reloj de arena en un pozo. Eso ya no es solo el cuerpo que envejece. Eso es mucho más simbólico. Habla del tiempo, ¿no? Del tiempo que se acaba. Precisamente. Ahí está la clave. Pasa de ser la simple decadencia física a convertirse en una alegoría de la conciencia del tiempo limitado, del camino hacia el final. ¡Qué potente! Y su origen mitológico va en esa línea de... De algo fundamental, inevitable. Leí que Hesíodo lo mete en una familia bastante oscura. Sí. Oscura es decir poco. Tanto Hesíodo en la Teogonía como Logo Higino coinciden. Heras es hijo de Nix, la noche, y además engendrado por ella sola, sin intervención masculina, autogénesis. Hijo de la noche. Vaya linaje. Claro. Eso lo hermana con figuras como Moros, el destino, Ker, la muerte violenta, el propio Tánatos, la muerte pacífica, Hypnos, el sueño, Eris, la discordia, entidades primordiales. Entiendo. O sea, que al nacer directamente de la noche, Heras no es visto como un resultado biológico y ya está. Es más bien una fuerza cósmica, tan fundamental como la muerte o el destino. Eso dice mucho de cómo veían el envejecer. Justo, ser hijo de Nix lo define como una constante del universo, algo inherente al orden de las cosas desde el principio. No es algo que sucede, es algo que es, ineludible. Vale. Más allá de estas genealogías, que ya son reveladoras, sabemos si Heras aparece en mitos más narrativos, interactuando con héroes, con dioses. Pues su aparición más conocida, al menos visualmente, está en la cerámica, en vasijas atenienses del siglo V a.C., y el personaje con el que aparece es sorprendente. Es Heracles. Heracles, el héroe por excelencia, el de la fuerza bruta, frente a Heras, la vejez. Madre mía. ¿Y qué pasa? ¿Se pelean? Bueno, ahí está el misterio.
Los relatos escritos exactos que inspiraron esas imágenes se han perdido, así que nos movemos en la interpretación. Una posibilidad es verlo como una alegoría, claro. Heracles, que lo supera todo, triunfando simbólicamente sobre la vejez. Podría ser. Al fin y al cabo, Heracles murió relativamente joven para un héroe, ¿no? Sería una forma de decir que él estaba por encima incluso de eso. Exacto. Es una lectura posible, la de la exaltación del héroe. Pero hay otra interpretación, A ver, que quizás sea más filosófica. podría ser el propio Heracles enfrentándose no a Heras como un monstruo físico, sino al concepto mismo de envejecer, como un intento de entender qué significa esa decadencia, esa pérdida de fuerza, incluso para alguien como él. Esa segunda opción me parece fascinante. Heracles, el que vence monstruos, reflexionando sobre algo contra lo que no puede luchar con la maza, sino que tiene que, comprender o aceptar. Dice mucho de las preocupaciones griegas, ¿no? Totalmente. Refleja perfectamente que la vejez era un tema recurrente, profundo, algo sobre lo que pensaban mucho. Filósofos, poetas. Heras es, en el fondo, la etiqueta divina que le pusieron a esa experiencia humana universal. Y sí, a menudo angustiosa. Una etiqueta divina para el paso inexorable del tiempo que nos marca. En esencia, sí. Heras nos recuerda constantemente esa condición. Todo lo vivo está sujeto al paso del tiempo, al desgaste y, a un final. Y fíjate, ahí conecta otra vez con Limos, la figura del episodio anterior. Si Limos era la necesidad, el vacío que nos impulsa a actuar, Heras podría ser ese desgaste que nos conduce, poco a poco, hacia ese vacío final, hacia el fin del ciclo. Una conexión potente. Sí, señor. La necesidad y el desgaste como dos caras de la existencia. Pues con esta reflexión sobre el tiempo, la decadencia y esa conexión con el vacío, nos vamos preparando para la siguiente parada. En la próxima exploración conoceremos a Orco, el guardián implacable de los juramentos. Otra figura que impone, ¿eh? Desde luego. Orco nos llevará por otros derroteros, los de la palabra dada y sus consecuencias. Será interesante. Continuamos nuestra exploración de las personificaciones griegas. Después de ver a Heras, la vejez, hoy nos metemos con una figura también fundamental. Orco, la personificación del juramento. Eso es. Orco, Horcos en griego antiguo, que, encarna una idea potentísima. El valor sagrado de la palabra y, más aún, las terribles consecuencias de romper un juramento. Es, digamos, el tercer pilar que tocamos, centrado en la ética, la confianza, todo a través del mito. Y el objetivo hoy es entender bien quién era este orco, por qué infundía tanto respeto, tanto temor incluso, y qué nos revela sobre la mentalidad griega respecto a la palabra dada. Más allá del mito, ¿qué función tenía? Pues fundamentalmente, Orco es el juramento personificado. Su tarea principal, su razón de ser, es perseguir y castigar a los perjuros, o sea, a quienes mienten habiendo jurado. Claro. Por eso, muchas veces se le asocia con Némesis, ¿sabes? La diosa de la justa venganza, de la retribución. Ah, mira, esa conexión con Némesis es interesante. No es solo un castigo porque sí, sino como Un reequilibrio cósmico. como si romper un juramento desordenara algo. Exactamente. Romper un juramento no era solo una falta ética personal, era casi un ataque al orden natural de las cosas. La fuente clave que tenemos para esto es Hesíodo. Hesíodo, sí. En su Teogonía lo menciona como hijo de Eris. De Eris, la discordia. Uf, eso ya dice mucho. Muchísimo. Sugiere que, para los griegos, los juramentos rotos, el perjurio, no eran simples engaños, sino que eran vistos como la causa directa del conflicto, del caos social. Entiendo. Una conexión muy directa entre la mentira bajo juramento y el desastre. ¿Y en la vida cotidiana, cómo se reflejaba eso? Pues en Trabajos y Días, Hesíodo es todavía más claro. Lo describe como una entidad. Casi como un detective divino, ¿no? Que vigila de cerca a los mortales. Que no se le escapa una. Eso. Asegurándose de que cumplan su palabra. No es un dios abstracto y lejano. Es una amenaza. Una presencia constante y amenazante para el que miente. Casi como una especie de conciencia externa, pero con poder para castigar de verdad. Se podría ver así, ¿sí? Hesíodo lo dice sin rodeos. Advierte que Orcos es un mal para los hombres mortales, para cualquiera que jure un falso juramento de forma voluntaria. Ah,
voluntaria. Ese matiz es importante. Crucial. La intención, la malicia al jurar en falso, eso es lo que agrava la falta y lo que, digamos, activa la persecución de Orco. Las consecuencias se veían como inevitables y devastadoras. Y aparte de Hesíodo, ¿aparece en otros textos? ¿Sabemos más? Hay otras menciones, sí, pero más fragmentadas, quizá menos detalladas, pero siempre van en la misma línea. Refuerzan esa idea de la sacralidad del juramento y el terror al castigo divino si se rompía. Era un concepto muy metido en la mentalidad colectiva. Piensa que en una sociedad donde la palabra y la reputación lo eran todo, Quizás más importantes que un contrato firmado hoy en día. posiblemente. En ese contexto, Orco era fundamental. Y hablando de juramentos solemnes, siempre sale a relucir el río Estigia, ¿no? ¿Qué relación tiene con Orco? ¿Eran lo mismo o...? Buena pregunta. No, no son lo mismo, pero están muy relacionados. El Estigia era, digamos, el escenario, el testigo de los juramentos más sagrados y vinculantes, sobre todo para los propios dioses. El juramento por el Estigia era el más fuerte de todos. Exacto. Sus aguas tenían un poder que obligaba sí o sí. Era como el garante último, la prueba definitiva de que un juramento iba en serio. Entonces, si ya estaba el Estigia como garante, ¿qué papel específico jugaba Orco? Porque hacían falta las dos figuras. A ver, el Estigia funcionaba como el sello inviolable, la máxima garantía, especialmente para los dioses. Romper un juramento hecho por el Estigia acarreaba consecuencias cósmicas terribles. Orco, en cambio, es la personificación activa del juramento en sí mismo y de su cumplimiento. Ajá. Es el espíritu que vigila todos los juramentos, no solo los más solemnes, y que castiga el perjurio tanto a nivel humano como divino. Es la fuerza que se asegura de que la palabra, cualquier palabra jurada, tenga peso real. Entendido. O sea, si el Estigia es como la cerradura sagrada inviolable, Orco sería el guardián implacable, que persigue a cualquiera que intente forzar esa cerradura o que simplemente no cumpla lo que prometió con un juramento menor. Esa es una buena analogía, sí. Orco nos recuerda constantemente que, en la visión griega, las palabras no se las llevaba el viento. Creaban lazos reales, compromisos con consecuencias tangibles. Traicionar esa palabra desencadenaba fuerzas que no se podían esquivar. Una visión donde la integridad no es solo algo personal, sino una pieza clave para mantener el orden, tanto social como cósmico. Nos deja pensando, ¿no?, en el peso que le damos hoy a nuestra palabra. Desde luego. Y esa idea del peso, de la carga que implica un compromiso, aunque sea sagrado como un juramento, nos sirve de puente perfecto. Después de haber explorado el hambre con Limos, la vejez con Geras y ahora el juramento con Orco, nuestra próxima exploración nos llevará a Ponos. ¿Ponos? Y la personificación del esfuerzo arduo, de la fatiga, del trabajo pesado, otra de esas cargas inherentes a la existencia humana que los griegos personificaron. Bienvenida o bienvenido. Continuamos nuestra exploración de las personificaciones griegas. Ya vimos a Orco y el poder del juramento y hoy, en esta cuarta entrega, nos enfrentamos a una figura omnipresente. Ponos. Hablamos del esfuerzo agotador, de la fatiga, de esa lucha constante. Vamos a ver qué significaba exactamente para los griegos. Así es. Ponos, en griego, es la personificación de eso, del esfuerzo extenuante, de la dificultad, casi de la penuria. Y es importante, creo, distinguirlo bien de ergon. Ah, sí, ergon también es trabajo, ¿no? Claro, pero ergon es más el trabajo productivo, la tarea bien hecha, la artesanía. Ponos, en cambio, lleva esa carga de sufrimiento, de desgaste físico, incluso mental. El esfuerzo extremo, digamos. Exacto. Piensa en la lucha por sobrevivir o en la crudeza de la batalla. Ese es el terreno de Ponos. Entiendo. No es tanto cregar como padecer. Y su origen mitológico, bueno, parece que va en esa línea. Totalmente. Según Hesíodo, en la Teogonía, Ponos es hijo de Eris, la discordia. Y sin padre conocido, además. Vaya, nacer directamente de la discordia. Es una de tantas figuras sombrías que nacen de ella como las consecuencias lógicas del conflicto. De hecho, Hesíodo lo llama el doloroso Ponos. Sí, recuerdo ese pasaje donde enumera la descendencia de Eris. Efectivamente. La aborrecida Eris parió al doloroso Ponos, trabajo, y al Ete, olvido, y a Limos, hambre, y a las Algeas, dolores. Y bueno, sigue con las disputas, las mentiras, batallas. Una familia encantadora, vamos. Pues sí.
Que Hesíodo lo coloque ahí, naciendo de Eris, es muy significativo. Nos dice mucho de cómo veían ese esfuerzo extremo los griegos arcaicos. Como algo ligado al caos, a lo negativo del mundo. Exacto. No algo neutro, sino intrínsecamente conectado al conflicto o a las dificultades de un mundo, imperfecto. Una visión bastante dura, la verdad. Es potente esa conexión, ¿eh? Que el sudor y el cansancio extremo vengan de la misma fuente que las peleas. Sin embargo, antes has dicho que la palabra ponos podía tener otros matices. Ah, sí, claro. Aunque la personificación divina nace con esa carga tan negativa, la palabra ponos en sí, usada más tarde, sí podía tener un matiz distinto, a veces incluso positivo. Positivo, el sufrimiento. Bueno, no el sufrimiento en sí, sino el esfuerzo que conduce a algo. Siglos después de Hesíodo, por ejemplo, Luciano en su obra Timón juega con la idea de que ese ponos, ese trabajo arduo, podía ser como el precio a pagar para alcanzar la virtud o la gloria del héroe. Ah, interesante. Como una prueba, entonces. Algo así. Una visión más matizada que la de Hesíodo, desde luego. Sugiere una evolución en cómo se percibía el esfuerzo. Quizá de ser solo un castigo o una carga a verse también como un camino. Y la palabra en sí, ponos, más allá del dios, se usaba mucho. Muchísimo. Es una palabra muy común en la literatura griega, aunque no siempre se refieran al dios. En Homero, por ejemplo, ponos describe constantemente el esfuerzo brutal en la batalla, la fatiga del guerrero. O las pruebas de Odiseo, supongo. Exacto. Las dificultades de Odiseo son un ejemplo perfecto de ponos. Hay una cita muy buena en la Odisea, cuando Odiseo ya ha vuelto a Ítaca y le dice a Penélope algo como: «Esposa, aún no hemos llegado al final de nuestras pruebas, usa atlois. Todavía me queda una labor y aquí usa ponos inmensa y difícil por cumplir». Madre mía, ni al llegar a casa descansaba. Parece que no. Y Hesíodo, en Trabajos y Días, aunque no nombre a Ponos como dios, dedica todo el poema a la necesidad del trabajo y usa Ponos para referirse a esa realidad inevitable, a menudo penosa de la vida humana. Sobre todo después de lo de la caja de Pandora, claro. O sea que Ponos estaba ahí, en la épica, en la vida cotidiana, describiendo desde la lucha heroica hasta el curro diario para comer. Justo eso. Era una palabra muy vivida. Y fíjate, la idea traspasó a Roma. Cicerón menciona a Labor, que sería el equivalente latino. ¿Labor? ¿Como en español? Sí, y lo considera también una entidad primordial, hijo de Érebo, la oscuridad y la noche. Mantiene esa conexión con fuerzas oscuras primigenias. Interesante. Entonces, resumiendo un poco, Ponos es esa personificación del esfuerzo que agota, que duele, la dificultad casi inherente a existir y que nace mitológicamente de la discordia. Exacto. Una figura clave para entender esa visión griega del trabajo, no tanto como realización, sino a menudo como una carga necesaria. Un motor casi impuesto para seguir adelante. Nos deja pensando en esa dualidad del esfuerzo que encarna Ponos, ¿no? Por un lado, la carga, la fatiga, la penuria. Sí, el aspecto más oscuro. Pero quizá también, como sugerían esas visiones posteriores, la condición indispensable para lograr algo, para superar obstáculos. Es un recordatorio de que, para ellos, la dificultad no era un fallo del sistema, sino parte del tejido de la vida. Una reflexión muy pertinente, sí. Y además nos sirve de puente perfecto, porque al hablar de Ponos, nacido de Eris, nos acercamos al origen de muchas de estas figuras que hemos estado viendo. Así es. En nuestra próxima y última entrega de esta serie, cerramos el círculo. Vamos a mirar directamente la figura materna de Ponos y de tantas otras. Exploraremos a Eris, la discordia en persona. Va a ser interesante indagar en esa chispa original de conflicto, de tensión, y ver cómo dio lugar a tantas facetas de la experiencia humana. A veces terribles, a veces necesarias. Exacto. Veremos la fuente de tanto caos. Y como hemos visto hoy, también de tanto y tan arduo esfuerzo. Será una buena forma de cerrar esta exploración.